El neoclásico o neoclasicismo es el estilo artístico desarrollado entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, que surgió como reacción a los excesos decorativos del barroco y del rococó, y que imitó el arte de la antigüedad clásica, conocido a través de las ruinas y de los hallazgos arqueológicos. El centro del nuevo movimiento artístico fue Francia, desde donde se extendió por toda Europa y América. El edificio del Museo del Prado ejemplifica las características de la arquitectura neoclásica por su desnudez decorativa, que transmite la sensación de que el edificio está construido teniendo como base volúmenes geométricos puros, por la frialdad que transmite una arquitectura escasa de elementos emocionales, por el equilibrio y la armonía que da sensación de quietud y estatismo, y por la exaltación de la razón como rectora de las artes frente a la arquitectura barroca que ponía el énfasis en los sentidos y en las sensaciones. Juan de Villanueva, nacido en 1739 y fallecido en 1811, el arquitecto más destacado del neoclasicismo español, junto a Ventura Rodríguez, más bien barroco clasicista, y el italiano Francesco Sabatini, recibió en 1785 el encargo del rey Carlos III de construir en el Prado de los Jerónimos el gabinete o museo de ciencias naturales, que debía incluir, además de salas para museo de historia natural, una academia de ciencias y un salón para las juntas académicas. Este proyecto inicial fue transformado en Museo del Prado por Fernando VII para albergar, entre otras obras de pintura y escultura, las procedentes de las colecciones reales. Como Real Museo de Pintura y Escultura, fue inaugurado el 19 de noviembre de 1819. En 1868 pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura. El lugar elegido para la construcción del museo, el Prado Alto de los Jerónimos, era un sitio de paseo junto a una triple hilera de arbolado en el Paseo de San Jerónimo, entre la calle de Alcalá al norte y la carrera de San Jerónimo al sur, junto al Palacio del Buen Retiro y la Torrecilla de la Música. En la segunda mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III, en concordancia con su mentalidad del despotismo ilustrado, quiso reorientar este espacio de esparcimiento, de tal forma que encargó al arquitecto José de Hermosilla una serie de estudios y proyectos urbanísticos para transformar ese ámbito urbano del Paseo de San Jerónimo, haciéndolo más regular y geométrico. También se contó con la intervención de Ventura Rodríguez en esta renovación urbanística, sobre todo en el diseño de una sucesión de fuentes como la de Cibeles, esculpida por Francisco Gutiérrez y Roberto Michel, la de Neptuno, la de Apolo o de las cuatro estaciones, la de las cuatro fuentes o las fuentecillas, y la del Tritón y la Nereida, popularmente conocida como de la Alcachofa, trasladada posteriormente a los Jardines del Retiro. Así, el edificio proyectado por Juan de Villanueva para Gabinete de Ciencias Naturales formó parte de un proyecto urbano denominado Salón del Prado, a modo de paseo de la ciencia, integrado además de por este edificio, paralelo al Paseo del Prado, por el Observatorio Astronómico y por el Jardín Botánico, también bajo proyectos de Villanueva, en un entorno de jardines, fuentes y estatuas, en una simbiosis científico-monumental. Esta reforma urbana debió de ser inspirada a Carlos III por el conde de Floridablanca,
en consonancia con los postulados de la Ilustración. Villanueva presentó 2 proyectos para la construcción del museo, de los cuales Floridablanca eligió el más sencillo, seguramente por ser menos costoso para las arcas reales. Las obras del museo comenzaron en septiembre de 1785 y los trabajos de construcción se prolongaron desde los últimos 3 años del reinado de Carlos III y todo el de Carlos IV, estando concluidas prácticamente a principios del siglo XIX, momento en el que el ejército francés, ocupante de España durante la Guerra de Independencia, destinó el edificio a cuartel de caballería, dejándolo en un estado ruinoso hasta el punto de fundir las planchas de plomo de las cubiertas para fabricar municiones. La reparación y adecentamiento del edificio se produjo por iniciativa de Fernando VII, según se dice, a instancia de su segunda esposa, la reina Isabel de Braganza. Desde su apertura en 1819 hasta la actualidad, el edificio originario de Juan de Villanueva se ha adaptado y ampliado en diversas ocasiones. El edificio, construido con piedra caliza blanca, granito y ladrillo, tiene forma longitudinal, adaptado al discurrir del paseo del Prado de los Jerónimos en el que se ubica, como un telón de fondo neoclásico e ilustrado del paseo, asentado en un terreno en pendiente, y está concebido en 3 cuerpos o edificios autónomos. El central, de forma basilical con remate en cabecera absidal, y los extremos de planta rectangular, cada uno de ellos con accesos diferenciados, unidos por alas, pabellones o galerías de tipo veneciano, de tal forma que el complejo lo forman un total de 5 espacios claramente individualizados. La composición sigue la línea del esquema que Palladio había utilizado en la Villa Barbaro, en el sentido de concebir una gran entrada central y 2 pabellones extremos, unido todo mediante anchas salas. El espacio central estaba destinado a salón de juntas para celebrar las reuniones de las diversas entidades académicas. Se accede a este espacio central a través de un rotundo pórtico hexástilo que sobresale de la línea de la fachada, de poderosas columnas toscanas que abarcan las 2 plantas del edificio, con un riguroso entablamento y una pronunciada cornisa, rematada con un ático cuadrangular, decorado con un relieve alegórico que representa al rey Fernando VII como protector de la ciencia y de las artes. Fernando VII, recortado sobre el fondo de un amplio cortinaje, luce el traje de la Real Orden de Carlos III, con el collar, la capa, la esclavina o muceta y la llamativa gola a la antigua. Está tocado con un sombrero de copa alta y ala corta decorado con plumas. Los pies del monarca, calzados con zapatos de cabritilla de tipo español a la antigua usanza, descansan sobre un escabel. Fernando VII porta una bengala como fuente de luz y de conocimiento, pues inspirado por la ciencia y por las artes, es decir, sabiamente, gobierna al pueblo español, simbolizado en el manso león que tiene a sus pies. El soberano tiene ante sí arrodillada a la arquitectura que le ofrece el proyecto del Museo del Prado. Tras ella, la pintura, de pie, lleva el retrato de la segunda esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza, inspiradora de la conversión del Museo de Ciencias Naturales a un museo de escultura y pintura. La pintura cruza su mirada con la escultura
y ésta porta un mazo apoyado en la efigie de Fidias. Más alejada del trono real, la geografía sostiene en alto con su mano izquierda el globo terráqueo, mientras que con la derecha traza, valiéndose de un compás, alguna figura sobre un papel en el que se aprecian números romanos sujeto por un putti al que acompaña otro sentado vuelto hacia el rey. A su lado Clio, la historia, está sentada volviendo la vista a Fernando VII, escribiendo apoyándose en Cronos, el tiempo, con sus atributos de la guadaña, el reloj de arena y la rueda. En el extremo, Urania, laureada, representando a las ciencias y a la industria, lleva un papel y una pluma, perdiendo su mirada en lo alto. Detrás del rey, a la derecha del friso, están representados los dioses protectores e inspiradores del monarca: Minerva, Apolo, Mercurio y Neptuno, todo ello como una exaltación áulica de la figura de Fernando VII y de su acción de gobierno. Ante este pórtico se levanta la estatua de Velázquez que da nombre a la puerta. La fachada posterior termina en un ábside semicircular, evocando la tipología basilical, a pesar de que en el transcurso de las obras, en una maqueta que presentó al rey Carlos III en junio de 1787, en lo que se puede considerar como el tercer proyecto del edificio, Juan de Villanueva pensó en un remate plano para esta parte central del lado oriental del complejo. El pabellón norte estaba concebido para ser el acceso al Museo de Historia Natural, que ocuparía toda la planta segunda del edificio, por lo cual la entrada también se encuentra a esa altura. Este pabellón del norte se organiza en torno a una rotonda de 8 columnas jónicas, con una cúpula encasetonada de media naranja, con un gran óculo cenital para la iluminación, cobijada alrededor de una estructura cuadrada. La fachada se resuelve con un pórtico jónico in antis que sostiene un entablamento. Esta fachada corresponde, como hemos señalado, a la segunda planta del edificio, al quedar la primera originalmente bajo el desnivel del terreno, accediéndose a través de una rampa en el proyecto original, hoy sustituida por una escalinata construida por el arquitecto Francisco Jareño, tras desmontar la colina y eliminar la antigua rampa de acceso. Al levantarse una estatua de Goya enfrente de esta puerta, recibe el nombre del famoso pintor aragonés. El pabellón sur estaba destinado a ser el acceso a la Academia de Ciencias, habilitada en la planta baja. En este pabellón sur se empleó el orden corintio, de clara influencia italiana, con los espacios interiores articulados en torno a un patio cuadrado y una estructura circular. La fachada sur presenta 2 plantas. En la inferior está la puerta de acceso, constituida por un vano adintelado, mientras que la superior, el fondo de la gran galería de la planta segunda reservada a museo, está constituida por una logia configurada por 6 columnas de orden corintio que sostienen un entablamento. La colocación en las inmediaciones de esta parte del museo de una escultura de Murillo llevó a identificar a este acceso meridional con el nombre del pintor sevillano. Las galerías longitudinales que enlazan los cuerpos central y extremos son de una gran monumentalidad y diafanidad para favorecer el discurso expositivo,
cubiertas con bóvedas de cañón con lunetos, hoy cegados, con lucernarios cenitales y un espacio central intermedio con bóveda vaída para singularizar esta parte del edificio. Estas alas o pabellones de enlace entre el cuerpo central y los extremos, al exterior, nos ofrecen un juego de volúmenes, de cuerpos adelantados y retranqueados, provocando un sugestivo efecto de contrastes lumínicos, de luces y sombras que otorgan al edificio un aspecto dinámico, un tanto romántico, como es típico de la propuesta edificatoria de Juan de Villanueva. Las galerías o alas longitudinales son de 2 plantas. Exteriormente, en la planta baja, alternan rasgados vanos rematados en arcos de medio punto con machones, en cuyos frentes se abren hornacinas cuadrangulares en las que se ubican grandes maceteros y estatuas rematadas con medallones que representan las efigies de importantes escultores, pintores y arquitectos españoles. El piso superior es una logia adintelada formada por columnas jónicas, rematado por la cornisa. El Museo del Prado de Juan de Villanueva, núcleo fundamental de un espacio urbano diseñado bajo la inspiración del despotismo ilustrado, es una de las obras de la arquitectura neoclásica más relevantes de Europa, que además alberga una de las colecciones de arte más prominentes del mundo.